semestre del año. Bienvenido a Noticias Globovisión. Queríamos conversar con usted la tarde de hoy respecto a lo que está ocurriendo en la economía, el efecto que está teniendo el tema del tipo de cambio, el nivel de inflación y cómo podría estar moviéndose ya de cara al último trimestre del año. Gracias, Mariana, por la invitación. Encantado de estar acá en Globovisión nuevamente. Y bueno, lo que vimos en agosto mm, fue mucha volatilidad del tipo de cambio, que generó una gran zozobra por la tasa oficial del Banco Central, como por las distintas redes sociales que muestran variaciones del tipo de cambio. Todas vimos una variación importante que se trasladó en gran parte a los precios, no completamente. Hay un traslado que ocurre con rezago, pero que va ocurriendo. Y esto lo que está señalando es un segundo semestre y un último cuarto trimestre volátil, en la cual el tipo de la variación de precio, es decir, la inflación, que si bien estamos ya fuera de lo que se conoce como hiperinflación, ha venido mostrando una aceleración a partir de que salimos de la hiperinflación. Es decir, llegamos como un mínimo al final de la hiperinflación y pareciera que se ha relajado la inflación y bueno, ya acumulamos 150% interanual. Es una inflación todavía de las más altas del mundo. Y esto creo que tiene mucho que ver con el estancamiento que hemos visto en el nivel de exportaciones petroleras. 700.000 barriles, 750.000 barriles, pero hay un techo, que por cierto es un techo bajo para lo que requiere la economía venezolana. Entonces, ese techo bajo de nivel de exportaciones petroleras, unido a una variación, unos precios del petróleo más bajos, porque ha bajado el precio del petróleo del máximo de 140 que tuvimos el primer semestre a niveles de 90, $85. El precio, por ejemplo, del WTI, que es el West Texas Index, ha mostrado entonces que el nivel de ingresos que está teniendo la economía venezolana está mermando y el crecimiento que experimentó en el primer semestre de la economía demanda más dólares y ese está generando pues un desbalance que se va a trasladar en una mayor volatilidad del tipo de cambio y por supuesto de la inflación. La única manera que yo veo que en este momento podamos tener un crecimiento que sea más sostenible, que sea más inclusivo y que podamos tener un tipo de cambio más estable es que el nivel de exportaciones petroleras pueda estar llegando al millón de barriles. Si eso no ocurre, vamos a tener un segundo semestre muy volátil en términos de tipo de cambio y un estancamiento un crecimiento que se va a ir estancando. Quería consultarle si el proceso de intervención que ha hecho Banco Central de Venezuela en la actividad cambiaria en el país puede ser sostenible en el tiempo y si esta inyección constante de divisas sin que venga producto de, como usted señala, de la exportación de nuestro principal rubro que es el petróleo o de la exportación de otros bienes y servicios puede llegar a crear una distorsión peor a la que tenemos en este momento en la economía y no lograr controlar el proceso de inflación como se ha querido. Sí, creo que tu diagnóstico es muy claro, ¿no? Fíjate que ¿de dónde pueden entrar divisas al país? Bueno, pueden entrar divisas por exportaciones petroleras y pueden entrar divisas por inversiones. Si hay inversionistas interesados en Venezuela, en meter dinero en las fábricas, hay por supuesto oferta de dólares. Hasta ahora la única oferta es la que genera PDVSA o las exportaciones petroleras. No parece haber un flujo de inversiones en el país que, que mueva el tipo de cambio hacia la baja, ¿no? Y bueno, es un primer problema, ¿no? Si tú quisieras más dólares en el mercado, necesitas más exportaciones petroleras o más inversiones en el país. No parece que haya más exportaciones porque está estancado el nivel de exportaciones y no hay mayores inversiones en el país. Eso es como una primera, eso es lo que se llama por el lado de la oferta de divisas del país. Por el lado de la demanda, tienes el tema de que durante el mes de agosto hubo un incremento importante en el nivel de liquidez, en la cantidad de bolívares que circulaban en la economía. Y eso también generó presiones inflacionarias. En este momento el nivel de bolívares circulando en la economía se ha restringido, ha bajado, y eso entonces genera menos presiones y genera o requiere menos dólares que inyecten en la economía. ¿Qué es lo deseable en una economía que ha tenido una recesión tan larga como la venezolana? Bueno, lo deseable es que tengas muchas inversiones, que tengas mayor nivel de exportaciones petroleras, de manera tal de que se incremente la cantidad de bolívares que hay en la economía debido a la actividad económica. Cuando la actividad económica se incrementa, hay más bolívares, hay más demanda de bolívares. Y es lógico que haya más bolívares en la economía. Cuando
tienes más demanda de bolívares, pero no más oferta de dólares, se genera ese desbalance. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos que los salarios, por ejemplo, del sector público llegaran a $100 el barril, $100 el mensuales, el salario, bueno, se requeriría que estuviéramos exportando 2 millones de barriles y no llegamos a 1 millón de barriles. Entonces, si queremos subir el techo de la economía, si queremos mejorar el nivel general de los salarios y del consumo en la economía, no podemos estar produciendo 700.000 barriles, ni siquiera 1 millón de barriles. Hay que superar ese techo y llegar a 2 millones de barriles. Mientras eso no se haga, la economía entonces va a estar en un nivel muy bajo de ingresos, de salario, por un lado, y por otro lado, una inestabilidad que, bueno, el tipo de cambio en cualquier momento se rompen los equilibrios y pasa lo que vimos en agosto. En cuanto a la condición que tiene en este momento el salario, viendo esta situación que se está presentando en la economía venezolana, el salario, como ustedes señalaban en el último reporte de agosto, estaba cubriendo solamente el 4% de la canasta alimentaria familiar. En el caso de las demandas que hacen los trabajadores, yo quisiera consultarle en este momento qué es lo más importante para todos, que se ajuste el salario o que se logre mayores niveles de productividad. Bueno, buena pregunta. ¿Qué queremos todos? Que el trabajador que nos está escuchando, el médico, la enfermera que presta servicios en la administración pública, bueno, pueda ganar un salario que le permita adquirir la canasta de alimentos. Eso es lo que todos queremos. Ahora, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se puede pagar eso? Bueno, en el caso venezolano, eso se puede pagar en el corto plazo, solo y única y exclusivamente, generando mayor flujo de divisas en el país, de manera tal de que se puedan ajustar los salarios. Y esto implica mayor nivel de exportaciones petroleras. Entonces tú tienes que entender que es un proceso acompasado. O sea, tú no puedes aumentar los salarios a $100, por ejemplo, si tú no exportas más petróleo. Si lo haces sin tener más divisas, entonces lo que pasa es que tú pones un salario de $100 y cuando lo va a cobrar el trabajador, ese salario ya no son $100, sino 50, porque la inflación se la come. Es decir, tú tienes que generar productividad para poder pagar mejores salarios. Y en el caso del Estado venezolano, la única manera de que eso ocurra es incrementando los niveles de exportaciones petroleras. Entonces hay que mejorar, como tú bien dices, la productividad, en el caso del sector público, el nivel de exportaciones petroleras, para poder pagar mejores salarios. Y bueno, sabemos allí que hay una restricción importante de inversiones en el sector energético, falta capital humano, falta relaciones, restablecer relaciones con otros países, devolver a Venezuela o que Venezuela vuelva a tener mercados tradicionales como el de Europa o Estados Unidos, y eso todavía no ocurre y no se vislumbra. Mientras eso no ocurre, entonces, bueno, tienes un techo que impide al Estado venezolano pagar mejores salarios porque si los trata de pagar, se te dispara el tipo de cambio. Mucho se ha hablado del crecimiento de la economía venezolana, se proyectaron altas cifras para el cierre de este año 2022, sin embargo me gustaría saber si eso es posible y además el papel importante y fundamental de la banca y la posibilidad de que dé crédito para poder reactivar la economía, para que esa producción que se logre reactivar pueda ser comprada. Mira, cuando tienes una inflación muy alta, o una hiperinflación, por supuesto que es una hiperinflación, pero una inflación alta, el crédito se restringe. Porque, porque bueno, digamos, mucho más complicado de explicar, pero en definitiva, con unas tasas de interés fijadas a 20% y la inflación en 150%, pues simplemente la banca se deprime. No es negocio para la banca, no es rentable y en definitiva lo que termina pasando es que no hay crédito. Cuando tú fijas un precio máximo por debajo del precio de equilibrio, como bien sabemos en Venezuela, hay escasez. Y en Venezuela entonces el crédito, no hay crédito en el país. La manera que se restablezca el crédito es que salgamos de las altas tasas de inflación y poco a poco se vaya restableciendo el crédito. Entonces el crédito es fundamental para que la economía pueda crecer, para que la gente pueda tener acceso a financiamiento y financiar, valga la redundancia, sus emprendimientos, sus nuevos proyectos, las empresas puedan tener capital de trabajo. Esto es una restricción básica. Ahora, para acceder a eso hay que acabar con la inflación y todavía la inflación sigue siendo muy alta en Venezuela. ¿Qué Bien, pasa? sí, le escucho. Bueno, entonces finalmente el crecimiento durante el primer semestre fue de 2 dígitos, alrededor de 15%, digamos, lo que nosotros estimamos el observatorio más o menos es lo que coincidente con lo que el Banco Central ha mostrado,
para el segundo semestre se va desacelerando porque el nivel de exportaciones se ha estancado, petroleras, y yo creo que la economía va a crecer, posiblemente alrededor de 10-11% para este año, pero se está desacelerando y es preocupante que si no se aumenta el nivel de exportaciones, posiblemente para la economía otra vez en 2023 entre o pueda entrar en un estancamiento que simplemente deja todavía muy lejos a los venezolanos las posibilidades de salarios mejores. Bien, le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy, Noticias Globovisión Economía. Ángel Alvarado, economista, fundador